En 539 a.C., un rey persa entró a Babilonia sin disparar una sola flecha. Liberó a 40.000 esclavos, reconstruyó un templo sagrado, y la Biblia lo llamó el ungido de Dios. Su nombre era Ciro, y durante 2500 años, el mundo lo celebró como el libertador más grande de la historia antigua. Pero hay algo que nadie te dijo. Ese mismo imperio que salvó a los judíos, que gobernó 23 naciones sin masacrar a ninguna, que construyó el sistema de carreteras más avanzado del mundo antiguo, fue destruido desde adentro, traicionado por sus propios generales, borrado de la historia por el mismo hombre que fingió admirarlo, y lo que se perdió esa noche en que ardió Persépolis, lo que desapareció en el humo de ese incendio, cambió para siempre el rumbo de la humanidad. El judaísmo, el islam, el cristianismo. Todos llevan la huella de lo que se quemó esa noche. ¿Por qué cayó el imperio más tolerante de la historia antigua? ¿Quién lo traicionó? ¿Y por qué su sombra sigue cayendo sobre el Medio Oriente hoy mismo, en 2025? ¿Qué pasaría si el documento más importante de la historia de la humanidad llevara siglos guardado en una vitrina de museo, ignorado por quienes más deberían conocerlo? En el año 539 a.C., un rey llamado Ciro II entró a Babilonia, y lo hizo sin derramar una sola gota de sangre. Las puertas se abrieron, los habitantes lo recibieron casi como un libertador. Y lo que encontró dentro de esa ciudad cambiaría la historia del mundo para siempre. Decenas de miles de judíos en cautiverio, deportados por Nabucodonosor décadas antes, esperando un milagro. El milagro llegó. Ciro los liberó, financió su regreso a Jerusalén, ordenó reconstruir el templo, y ese acto quedó grabado en barro, literalmente, en lo que hoy conocemos como el cilindro de Ciro, descubierto en 1879 durante excavaciones en la antigua Babilonia. Durante más de un siglo, el mundo occidental lo celebró como la primera declaración de derechos humanos de la historia. La ONU tiene una réplica en sus oficinas. Irán lo presentó durante décadas como prueba de su herencia civilizatoria. Pero en 2024, una nueva oleada de estudios arqueológicos y académicos comenzó a replantear todo. ¿Era realmente un acto de benevolencia o era una jugada política maestra? Los revisionistas más provocadores arguyen que Ciro no liberó a los judíos porque los amaba. Los liberó porque necesitaba aliados en una región que acababa de conquistar. Necesitaba una comunidad leal, agradecida y administrable en una tierra estratégicamente vital. Los judíos, en ese esquema, no eran una nación rescatada, eran una herramienta. Y hay algo más, algo que muy pocos se atreven a decir en voz alta. En el libro de Isaías, capítulo 45, Ciro es llamado el ungido de Dios, un rey pagano, adorador de Marduk, recibiendo el título más sagrado del judaísmo. ¿Por qué? En 2025, este debate explotó en redes sociales, con miles de usuarios conectando ese versículo con las profecías del libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, que hablan de la destrucción eterna de una nación del norte identificada por muchos como el Irán moderno. El pasado y el presente colisionan. Y la pregunta queda flotando. ¿Fue la salvación de los judíos el comienzo de una historia de amor o el primer capítulo de una maldición que dura hasta hoy? Imagina una tribu de pastores y guerreros en las montañas Zagros, al suroeste del actual Irán, sin ciudades monumentales, sin gran ejército, sin nombre en los libros de historia. Eso eran los persas antes de Ciro, un pueblo casi invisible en el mapa del poder antiguo. Y entonces, en el año 550 a.C., ocurrió algo que nadie predijo. Ciro II, rey de la pequeña región de Anshan, se rebeló contra su abuelo materno, el poderoso rey Medo Astiages. Lo que todos esperaban era una aplastante derrota del rebelde.
Lo que ocurrió fue exactamente lo opuesto. El ejército medo desertó en masa para unirse al insurgente. En cuestión de meses, Ciro no solo había derrotado a Media, había heredado su ejército, su burocracia y su territorio. Fue el inicio de la ascensión más vertiginosa de la historia antigua. En menos de 20 años, Ciro construyó el mayor imperio que el mundo había visto hasta entonces. Lidios, medos, babilonios, egipcios, todos cayeron o se rindieron. Pero lo fascinante no es la conquista militar, lo fascinante es el método, porque Ciro no gobernaba aplastando identidades, gobernaba abrazándolas. Cuando entraba a una ciudad, respetaba a sus dioses locales. Cuando nombraba gobernadores, muchas veces elegía a nobles locales. Cuando promulgaba leyes, lo hacía en los idiomas de sus súbditos. La religión zoroastriana, la fe de los persas, jugó un papel crucial en esto. El zoroastrismo introdujo al mundo conceptos que hoy nos parecen cotidianos: el paraíso y el infierno, el juicio final, la lucha cósmica entre el bien y el mal. Muchos académicos, incluido el especialista en religiones comparadas John Hinnels, sostienen que estas ideas influyeron profundamente en el judaísmo durante el exilio babilónico, y a través del judaísmo, en el cristianismo y el islam. El zoroastrismo es, en ese sentido, el abuelo espiritual de las tres grandes religiones monoteístas. Un dato que la historia oficial suele enterrar en notas al pie de página. Pero hay una sombra. Siempre hay una sombra. Estudios publicados en 2024, basados en nuevas excavaciones en Pasargada y Persépolis, revelan algo incómodo. Detrás de esa tolerancia había una maquinaria administrativa brutal. Las conquistas sin sangre de Ciro muchas veces precedían a represalias selectivas contra élites locales que se resistían. La libertad que ofrecía el imperio tenía un precio: lealtad absoluta, tributo constante y sometimiento disfrazado de respeto cultural. 23 etnias conviviendo sin revueltas masivas no es milagro de la tolerancia. Es la firma de un sistema de control perfeccionado al milímetro. ¿Qué es ser judío? Es una pregunta que lleva siglos generando debate. Pero hay algo que casi nadie se atreve a plantear. ¿Y si la respuesta a esa pregunta fue escrita, en buena medida, por los persas? Cuando Ciro liberó a los deportados en Babilonia, no todos volvieron a Judea. Muchos se habían instalado, habían construido casas, tenido hijos, formado comunidades. Las fuentes bíblicas del libro de Esdras hablan de aproximadamente 42,000 personas que eligieron regresar, pero los demás, probablemente la mayoría, se quedaron. Y así nació algo que no existía antes del exilio: la diáspora judía. Una identidad portátil, una fe que no dependía de un templo ni de un territorio, una comunidad que podía sobrevivir y prosperar en cualquier rincón del mundo. Esto fue posible, en gran parte, gracias al marco imperial persa. El gobierno aqueménida no solo permitió el regreso, financió la reconstrucción del Templo de Jerusalén, reconoció la ley judía como ley oficial para las comunidades judías del imperio, creó, en esencia, una autonomía religiosa y cultural protegida por el poder persa. Y aquí está la grieta por donde entran los revisionistas más audaces. En los últimos años, académicos como Philip Davis y Thomas Thompson, y en 2025, varios perfiles académicos en redes han argumentado algo radical: que la Torá en su forma actual fue compilada, editada y canonizada durante el período persa, que la identidad judía, como categoría coherente, fue en parte una construcción administrativa del imperio, que necesitaba definir quiénes eran sus súbditos para cobrarles impuestos, reclutarlos y administrarlos. En otras palabras, los persas no solo salvaron a los judíos, les dijeron quiénes eran. El libro de Esther, ambientado en la corte persa del siglo V a.C., añade otra capa al relato. Aquí no hay tolerancia idílica. Hay un ministro persa,
Amán, que planea el exterminio de todos los judíos del imperio. Una reina judía que oculta su identidad para sobrevivir. Una conspiración, una inversión dramática y al final una masacre, no de judíos, sino de sus perseguidores. El libro de Esther muestra que incluso en el paraíso persa, los judíos vivían al filo de la navaja. La tolerancia tenía límites, y esos límites podían cruzarse en cualquier momento. ¿Fue la relación entre el imperio aqueménida y el pueblo judío una alianza genuina? ¿O fue una simbiosis de conveniencia mutua donde los judíos sobrevivieron y prosperaron mientras fueron útiles al poder imperial y enfrentaron el odio cuando dejaron de serlo? La pregunta no es solo histórica. En 2025, mientras Irán y el Estado de Israel se miran a los ojos sobre el desierto con misiles y drones, la herencia de esa relación de hace 25 siglos sigue vibrando con una intensidad que debería helarnos la sangre. Si Ciro fue el fundador del sueño, Darío I fue el arquitecto que lo convirtió en realidad, y la historia que nos contaron sobre él, la de un rey ambicioso aplastado por los griegos en Maratón, es, como tantas otras, una distorsión cuidadosamente fabricada. Darío I tomó el poder en 522 a.C., en circunstancias que la historia oficial llama dramáticas. Según la versión oficial, la del propio Darío, inscrita en la colosal roca de Beistún, sofocó 19 rebeliones en un solo año para consolidar su reinado. 19 en 12 meses. Si eso es verdad, fue uno de los hombres más capaces que el mundo antiguo produjo. Si es propaganda, fue uno de los más astutos. Lo que sí es indiscutible es lo que construyó. Darío reorganizó el vasto imperio en satrapías, provincias administradas con precisión. Creó la primera red de carreteras del mundo antiguo, el Camino Real, que conectaba Susa con Sardes en más de 2.700 kilómetros. Estableció un sistema postal que permitía transmitir mensajes a lo largo del imperio en cuestión de días. Introdujo una moneda unificada. Construyó Persépolis como símbolo de poder eterno. En términos administrativos, lo que Darío hizo en el siglo VI a.C. no sería superado en el mundo occidental hasta el Imperio Romano siglos después. Pero las fuentes griegas, Heródoto principalmente, lo pintan como un déspota oriental, excéntrico y arbitrario. Un rey que ordenó azotar al mar cuando sus barcos naufragaron. Un monarca obsesionado con la venganza contra Atenas. ¿Por qué? Porque Heródoto escribía para audiencias griegas que acababan de derrotar a los persas en las guerras médicas. El enemigo siempre debe ser pintado como monstruoso para que la victoria tenga sentido. La historia la escriben los vencedores, o en este caso, los supervivientes. Los datos arqueológicos publicados en 2024 cuentan una historia diferente. Las tablillas de Persépolis, miles de documentos administrativos descubiertos en el siglo XX, muestran un imperio con economía sofisticada, trabajadores remunerados, raciones de alimentos para obreros y sus familias, y una burocracia que garantizaba cierto nivel de bienestar a las poblaciones conquistadas. No era utopía, pero tampoco era el despotismo oriental que los griegos describían. Era algo más complejo, más moderno, más incómodo de categorizar. Y aquí está la pregunta que los historiadores revisionistas llevan décadas haciendo en voz baja. Si el imperio aqueménida era tan poderoso, tan estable, tan bien administrado, ¿cómo fue posible que un joven macedonio de 22 años lo destruyera en apenas 10 años? La respuesta oficial habla de genio militar, de destino, de la superioridad griega. La respuesta real, como veremos, tiene otro nombre: traición. Hay algo que la historia hace siempre con los imperios que caen. Busca el momento exacto en que empezaron a podrirse. Y para el imperio aqueménida, ese momento suele ubicarse en el reinado de Jerjes, el rey que perdió en las Termópilas y Salamina.
Pero esa narrativa es demasiado conveniente, demasiado hollywoodense para ser completamente cierta. Jerjes I, hijo de Darío I, gobernó entre 486 y 465 a.C. Las fuentes griegas lo presentan como un tirano caprichoso, obsesionado con conquistar Grecia para vengar el honor de su padre. La película 300 lo convierte en un dios rey monstruoso, pero los registros persas cuentan una historia diferente. Jerjes no era un lunático, era un administrador competente que mantuvo unido un imperio de 5 millones de kilómetros cuadrados durante 2 décadas. Las derrotas militares frente a los griegos fueron reales, pero marginales en el contexto total de su reinado. Grecia era una periferia del imperio. Perder esa periferia no fue el fin de nada. Fue, en todo caso, un aviso. El verdadero quiebre llegó más tarde. Artajerjes I, Artajerjes II, Artajerjes III. Nombres que se repiten en el trono, cada uno con conspiraciones de palacio, asesinatos de sucesores, eunucos con demasiado poder y generales que olvidaban a quién servían. El modelo de tolerancia que Ciro había construido comenzó a crujir no por presiones externas, sino por corrupción interna. Las satrapías, antes eficientes, se convirtieron en feudos personales. Los gobernadores provinciales acumulaban riqueza y poder que competía con el de la capital. Y en ese contexto llegó Darío III, un hombre que no estaba destinado al trono, que era de linaje colateral, que fue elegido rey en 336 a.C., porque todos los candidatos más directos habían muerto, asesinados en conspiraciones de corte. Las fuentes griegas lo llaman cobarde, incompetente, esclavo de sus propios miedos, pero los revisionistas modernos, y en 2025, varios estudios académicos citados en plataformas especializadas, pintan un cuadro muy diferente, el de un rey que enfrentó la invasión de Alejandro con recursos limitados, rodeado de generales cuya lealtad era negociable, en un imperio que llevaba décadas siendo minado desde adentro. Darío III no perdió porque fuera un mal rey, perdió porque gobernaba un sistema en el que la traición había sido institucionalizada. Y lo más oscuro de esta historia es que la primera traición no vino del ejército macedonio, vino de sus propios nobles, de sus propios generales, del mismo sistema que supuestamente debía protegerlo. ¿Fue inevitable la caída del imperio aqueménida o fue el resultado de décadas de un cáncer silencioso que nadie quiso ver? La respuesta a esa pregunta no cambia solo nuestra visión del pasado. Cambia nuestra visión de todos los imperios que alguna vez creyeron ser eternos, incluidos los de hoy. ¿Qué convierte a un hombre en leyenda? ¿El talento? ¿El destino? ¿O simplemente encontrar al enemigo correcto en el momento correcto? Cuando ese enemigo ya está sangrando por dentro. En el año 334 a.C., un joven de 22 años cruzó el estrecho del Helesponto con 37.000 soldados. No era la fuerza más grande que el mundo antiguo había visto. El imperio aqueménida podía movilizar 10 veces ese número. Tenía flotas, recursos, territorios inmensos y siglos de experiencia militar. Por cualquier cálculo racional, Alejandro de Macedonia debía haber sido aplastado en cuestión de semanas. Lo que ocurrió, en cambio, es una de las historias más estudiadas y al mismo tiempo más malinterpretadas de la historia humana. La versión oficial habla del genio militar de Alejandro, de su falange macedónica, casi invencible en campo abierto, de su carisma, su velocidad, su capacidad para inspirar a sus hombres a lo imposible. Todo eso es real. Alejandro era, sin duda, un comandante extraordinario. Pero reducir la conquista del mayor imperio del mundo a las habilidades de un solo hombre es una simplificación que sirve a la mitología griega, no a la verdad histórica.
Lo que Alejandro encontró en el 334 no era el imperio aqueménida en su cúspide, era un coloso con pies de barro. Las satrapías occidentales, las más cercanas al mundo griego, llevaban décadas con gobernadores que actuaban como reyes independientes. La comunicación entre las provincias y la capital era lenta y en muchos casos deliberadamente obstaculizada. El ejército persa, técnicamente superior en número, era en realidad una coalición de contingentes leales a diferentes señores, con diferentes incentivos, diferentes lenguas y diferentes niveles de compromiso con Darío III. La primera gran confrontación llegó en el río Gránico, en la primavera del 334, y aquí el debate histórico se vuelve fascinante. Los generales persas reunidos en la orilla tenían la oportunidad perfecta, una posición defensiva elevada, el río como barrera natural y el ejército macedonio forzado a cruzar en condiciones desfavorables. El general persa Memnón de Rodas, un mercenario griego al servicio de Persia y, según muchos historiadores, el estratega más brillante del bando persa, propuso exactamente lo correcto: retirarse, quemar las cosechas, dejar a Alejandro sin suministros y dejarlo pudrirse en Asia Menor. Una estrategia de tierra quemada que probablemente habría funcionado. Los nobles persas lo rechazaron, no por razones militares, por orgullo, porque ceder territorio, incluso temporalmente, era una deshonra, porque preferían morir de pie que ganar de rodillas. Y así, por una decisión tomada en base a emociones y no a estrategia, el imperio aqueménida perdió su primera y quizás más crucial oportunidad de detener a Alejandro. La batalla del Gránico la ganaron los macedonios. Pero lo verdaderamente revelador no es cómo la ganaron, es por qué los persas se la facilitaron. Estudios publicados en 2024 refuerzan esta lectura. El problema de Darío no era la inferioridad militar, era la imposibilidad de que sus propios nobles obedecieran una sola voz de mando. Hay imágenes que la historia tatúa en la memoria colectiva. El mosaico de Alejandro, descubierto en Pompeya y conservado en Nápoles, muestra el momento exacto en que los ojos de Alejandro y Darío III se encuentran en el campo de batalla. Alejandro avanza con ferocidad. Darío, en su carro de guerra, gira, se va. Durante siglos, esa imagen fue interpretada como la prueba definitiva de la cobardía de Darío III, el rey que huyó cuando más se le necesitaba, el soberano que abandonó a su ejército, a su familia, a su destino. La narrativa griega, y después la romana y después la occidental, construyó sobre esa imagen un relato simple. El bárbaro oriental colapsó frente a la superioridad del héroe europeo. Pero detengámonos, porque la batalla de Isos, librada en noviembre del 333 a.C., en la estrecha franja costera entre lo que hoy es Turquía y Siria, es mucho más compleja de lo que cualquier mosaico puede capturar. Darío III había tomado una decisión que, sobre el papel, era brillante. Sabiendo que la falange macedónica era devastadora en terreno abierto, eligió un campo de batalla estrecho, con el mar a un lado y montañas al otro. Un corredor donde los números persas, posiblemente 100.000 soldados frente a los 40.000 de Alejandro, no podían desplegarse en toda su amplitud. Era la geografía usada como arma. Era exactamente el tipo de pensamiento táctico que los revisionistas modernos señalan cuando argumentan que Darío no era el incompetente que la historia oficial describió. ¿Qué salió mal? En parte, la velocidad y audacia del ataque macedonio, que rompió la línea persa en el centro antes de que Darío pudiera reorganizar sus flancos. Pero hay algo más, algo que las crónicas mencionan de pasada y que los historiadores revisionistas han comenzado a examinar con lupa en los últimos años.
hay evidencia circunstancial de que algunos contingentes persas en los flancos no combatieron con todo su potencial. Que ciertos comandantes satrapales, ya en esa etapa, calculaban su propio futuro más que la victoria de su rey. Lo que vino después es igualmente revelador. Alejandro capturó a la madre, la esposa y las hijas de Darío, y las trató, por todos los testimonios disponibles, con un respeto extraordinario. Las alojó en palacios, las protegió, las trató como la realeza que eran. ¿Por qué? La versión romántica habla de la nobleza de Alejandro. La versión política es más interesante. Alejandro entendía que para gobernar el imperio persa necesitaría la legitimidad que solo el linaje de los aqueménidas podía otorgarle. Tratar bien a la familia de Darío era un mensaje a las élites persas. El nuevo poder respetará a los que se sometan, y Darío desde el norte reagrupó fuerzas. No huyó hacia la oscuridad. Escribió a Alejandro ofreciendo enormes sumas de dinero y vastas extensiones de territorio a cambio de la devolución de su familia. Alejandro rechazó la oferta, porque ya no quería una parte del imperio, lo quería todo. La pregunta que los revisionistas formulan con insistencia en 2025 es esta: si Darío era realmente un cobarde sin talento, ¿por qué Alejandro tardó otros 2 años más y necesitó otra batalla colosal para acabar con él? Los cobardes no reagrupan ejércitos. Los cobardes no negocian desde posiciones de fuerza. Los cobardes no obligan a sus enemigos a buscarlos durante 2 años más por todo el corazón del mundo antiguo. El 1 de octubre del año 331 a.C., en una llanura al norte del actual Irak, el mundo cambió para siempre. La batalla de Gaugamela no fue solo la derrota de un ejército, fue el fin de un orden mundial que había durado 2 siglos. Y fue, según los análisis más incómodos de la historiografía moderna, una derrota que no tenía por qué ocurrir. Darío III había aprendido de Isos. Esta vez no cometería el error de elegir un campo de batalla estrecho. Eligió la llanura abierta de Gaugamela deliberadamente. Mandó nivelar el terreno para que sus carros con cuchillas en las ruedas pudieran maniobrar libremente. Y reunió lo que muchas fuentes antiguas describen como el ejército más grande que el mundo había visto hasta entonces. Estimaciones que van de 100.000 a 250. 0 soldados, elefantes de guerra, la élite de la caballería iraní, los 10.000 inmortales y contingentes de 20 naciones distintas. Alejandro llegó con aproximadamente 47.000 hombres. La desproporción numérica era aplastante, y sin embargo, la batalla comenzó bien para los persas. Los carros con cuchillas avanzaron. La caballería del ala izquierda persa logró penetrar las líneas macedónicas y llegó hasta el campamento de Alejandro. En un momento crítico de la batalla, el propio campamento macedonio estaba siendo saqueado. Si la caballería persa hubiera girado en ese instante para atacar la retaguardia de Alejandro, en lugar de continuar hacia el botín, algunos historiadores argumentan que el resultado podría haber sido diferente, pero no giraron. Y en ese mismo instante, Alejandro ejecutó uno de los movimientos más audaces de la historia militar. Cargó directamente hacia el centro donde estaba Darío, con su caballería de compañeros en formación de cuña, creando una brecha en la línea persa y apuntando directamente al carro del rey. Darío se retiró. Y aquí llegamos al corazón oscuro de esta historia. Entre los generales que rodeaban a Darío estaba Besos, sátrapa de Bactria y primo del rey. Un hombre poderoso, ambicioso, con su propio ejército intacto después de Gaugamela. Estudios publicados en 2025, basados en nuevas lecturas de fuentes cuneiformes y persas, sugieren algo que reencuadra toda la narrativa. Besos no solo no intentó detener la retirada de Darío, activamente la facilitó.
Y en los meses siguientes fue Besos quien convenció al rey de continuar huyendo hacia el este en lugar de reorganizar las defensas en Persépolis o Susa. ¿Por qué? Porque Besos tenía su propio plan. Y ese plan no incluía la supervivencia de Darío III. La pregunta que los revisionistas llevan décadas formulando adquiere en Gaugamela su forma más nítida y más devastadora. ¿Perdió Darío porque Alejandro era imbatible? ¿O perdió porque al menos uno de sus generales más poderosos ya había decidido, antes del primer choque de espadas, que prefería un imperio persa sin Darío a un Darío sin imperio? Si Besos hubiera luchado con toda su caballería bactria en el momento crítico, la historia del mundo podría haber sido radicalmente diferente. Alejandro podría haber muerto en esa llanura. La civilización griega podría haber quedado relegada a una nota al margen, y el mundo en el que vivimos hoy, con su herencia cultural griega, romana, cristiana, podría no existir tal como lo conocemos, la traición de un solo hombre. Y el mundo giró sobre su eje. Hay algo profundamente perturbador en los últimos meses de vida de Darío III. Algo que la historia oficial trata con prisa, como si quisiera llegar rápido a la parte donde Alejandro gana y el mundo sigue adelante. Pero si nos detenemos en esos meses, en esa cacería que se extendió por miles de kilómetros a través del desierto iraní, encontramos algo que cambia la naturaleza entera de esta historia. Después de Gaugamela, Darío huyó hacia el este. Alejandro tomó Babilonia sin resistencia, tomó Susa, tomó Persépolis. Y mientras el macedonio avanzaba de ciudad en ciudad, recogiendo los tesoros acumulados durante 2 siglos de dominación aqueménida, Darío seguía vivo, seguía siendo rey en el papel y seguía siendo un peligro potencial mientras respirara. Besos acompañó a Darío en su huida, junto con otro noble persa llamado Nabarzanes, y mientras cabalgaban hacia el noreste, hacia Bactria, el territorio de Besos, algo fue cambiando en la dinámica entre el rey y sus generales. Los relatos antiguos son fragmentarios y contradictorios, pero la línea de fondo es consistente. Besos y Nabarzanes comenzaron a tratar a Darío no como su soberano, sino como su prisionero. Lo encadenaron, lo humillaron, y cuando los jinetes de avanzada de Alejandro se acercaron demasiado, en el verano del 330 a.C., tomaron la decisión final. Darío III fue apuñalado por sus propios nobles. Lo abandonaron en un carro de bueyes, moribundo, en medio del desierto. Según el relato de Arriano, el historiador más riguroso de las campañas de Alejandro, fue un soldado macedonio llamado Polistratos, quien encontró al rey persa agonizando, incapaz de hablar, muriendo de sed en el calor del verano iraní. Darío murió pocos minutos después, antes de que Alejandro pudiera llegar. Cuando Alejandro encontró el cuerpo, la reacción que describieron los historiadores antiguos fue de genuino dolor. Cubrió el cadáver con su propio manto, ordenó un funeral real, envió el cuerpo a Persépolis para ser enterrado con los honores de un gran rey, y luego declaró algo que resonó como un trueno en todo el mundo antiguo: el asesino de Darío sería cazado y ejecutado, no como enemigo, como criminal. ¿Por qué le importaba tanto? Aquí entramos en uno de los territorios más fascinantes y más controvertidos de toda esta historia. Porque Alejandro no solo quería vengar un honor abstracto. Alejandro necesitaba que el mundo persa lo viera como el legítimo sucesor de Darío, no como su conquistador. Necesitaba la legitimidad del linaje aqueménida, y para eso el último aqueménida no podía haber sido asesinado por bárbaros traidores. Debía haber sido derrotado noblemente en combate por un rival digno. La narrativa importaba tanto como la realidad. Y entonces Alejandro hizo algo que escandalizó a sus propios macedonios y que los historiadores revisionistas señalan como uno de los momentos más reveladores de toda su conquista. Empezó a vestirse como un rey persa.
Adoptó la tiara real, el largo manto, las costumbres de la corte aqueménida. Exigió que sus subordinados se prosternaran ante él, como era costumbre persa. Comenzó a rodearse de nobles iranios en su corte. Casó con Roxana, una princesa bactriana, y más tarde con Estatira, hija del propio Darío III. ¿Era esto un acto de respeto genuino hacia una cultura que admiraba? ¿O era la maniobra política más calculada de la antigüedad, el disfraz perfecto de un conquistador que entendía que para gobernar un imperio de tal complejidad cultural necesitaba convertirse, al menos en apariencia, en parte de él? En 2025, este debate reapareció con fuerza en comunidades académicas digitales, con algunos argumentando que la persianización de Alejandro fue en realidad el mayor homenaje posible al legado aqueménida, y otros señalando que fue exactamente lo contrario, la apropiación cultural definitiva, el robo de una identidad civilizatoria por el hombre que acababa de destruirla. Lo que es indiscutible es esto. Cuando Alejandro murió en Babilonia, en el 323 a.C., a los 32 años, era más persa que griego en sus costumbres, en su corte, en su visión del poder. El conquistador había sido conquistado por lo que conquistó, y ese detalle, incómodo y fascinante, abre una pregunta que los libros de texto rara vez se atreven a formular. ¿Quién venció realmente a quién? ¿Cuánto vale la memoria de una civilización? ¿Cuánto se pierde cuando arden los archivos de un imperio? ¿Y qué secretos desaparecieron para siempre en el humo de una noche de primavera en el año 330 a.C.? Persépolis, la ciudad de las 100 columnas, el corazón ceremonial del imperio aqueménida, construida por Darío I y embellecida durante generaciones por reyes que querían que el mundo supiera que Persia no era solo un poder militar, sino una civilización. Sus muros estaban cubiertos de relieves que mostraban delegaciones de 28 naciones distintas, llegando a rendir tributo, cada una con sus trajes, sus animales, sus ofrendas. Era en piedra la imagen más poderosa de la tolerancia y la grandeza aqueménida que jamás se construyó. Alejandro la quemó. La historia oficial ofrece dos versiones de ese incendio. La primera, más romántica, habla de una noche de celebración excesiva, vino en abundancia, y una cortesana ateniense llamada Thais, que levantó una antorcha y propuso que ardiera el palacio que los persas habían quemado a Atenas siglos antes. Una venganza borracha, un accidente glorificado. La segunda versión, más fría y más política, sugiere que Alejandro tomó la decisión deliberadamente, como señal final para el mundo griego de que la campaña de venganza contra Persia había concluido, que la promesa hecha a la Liga de Corinto había sido cumplida. Pero hay una tercera versión, la que incomoda, la que los revisionistas han comenzado a articular con mayor fuerza desde 2024, cuando nuevas excavaciones en el sitio de Persépolis revelaron algo perturbador. La destrucción no fue uniforme. Ciertas áreas del complejo fueron quemadas con una sistematicidad que sugiere selección deliberada. Los archivos administrativos, las decenas de miles de tablillas que registraban siglos de historia, comercio, correspondencia diplomática y conocimiento acumulado del imperio, sufrieron los daños más severos. ¿Fue accidental? ¿O alguien, esa noche, decidió que ciertos registros no debían sobrevivir? Las tablillas de Persépolis que sí sobrevivieron, las llamadas tablillas de la fortaleza, descubiertas en el siglo XX y actualmente en litigio legal entre Irán y el Oriental Institute de Chicago, han revelado un mundo administrativo de sofisticación asombrosa. Registros de pagos a trabajadores de decenas de etnias distintas, raciones de alimento para mujeres embarazadas y nodrizas, cartas de gobernadores sobre disputas locales resueltas sin violencia. Cada tablilla que sobrevivió
es una ventana a un mundo complejo y humano. Cada tablilla que ardió en esa noche es una ventana sellada para siempre. Estudios académicos publicados en 2024 estiman que lo que se perdió en Persépolis equivale, en términos de valor histórico, a quemar la Biblioteca de Alejandría y el Vaticano simultáneamente. No solo documentos políticos, conocimiento astronómico zoroastriano que durante siglos había rastreado los cielos con una precisión que no sería igualada en Occidente hasta el Renacimiento. Textos médicos que combinaban conocimientos mesopotámicos, indios y egipcios, tratados filosóficos sobre la naturaleza del bien y el mal que precedían a Platón y que podrían haber cambiado el desarrollo entero del pensamiento occidental. ¿Qué secretos zoroastrianos desaparecieron esa noche? Esta es la pregunta que los especialistas en religiones comparadas formulan con creciente urgencia. Porque lo que sabemos del zoroastrismo proviene casi exclusivamente de textos que sobrevivieron de forma fragmentaria, recopilados siglos después de la conquista macedónica. El Avesta, el texto sagrado zoroastriano, fue reconstruido bajo los sasánidas varios siglos más tarde, basándose en tradiciones orales y fragmentos dispersos. Nadie sabe con certeza cuánto se perdió. Nadie sabe si las ideas más profundas de esa tradición, las que influyeron en el judaísmo tardío, en el gnosticismo, en el maniqueísmo, en el propio Islam, sobrevivieron completas o llegaron al mundo como sombras de sí mismas. Y aquí está el gancho que los revisionistas más audaces lanzan al mundo moderno. Y si las diferencias teológicas más profundas entre el judaísmo, el cristianismo y el islam, las que han generado siglos de conflicto, cruzadas, persecuciones y guerras santas, son en parte el resultado de malentendidos construidos sobre un legado zoroastriano incompleto. Si la fuente original, los textos que ardieron en Persépolis, hubiera sobrevivido, ¿habrían nacido las tres religiones tal como las conocemos? ¿O habría existido una comprensión compartida que las hubiera unido en lugar de dividirlas? Es imposible saberlo, y esa imposibilidad es en sí misma uno de los crímenes más grandes de la historia antigua. La muerte de Alejandro Magno en Babilonia, en el año 323 a.C., no fue el fin de la historia persa. Fue, paradójicamente, el comienzo de su segunda vida, una vida más silenciosa, más subterránea, más difícil de rastrear en los libros de texto, pero no menos poderosa. Cuando Alejandro cerró los ojos por última vez, a los 32 años, en el corazón del antiguo imperio aqueménida que tanto había admirado y destruido, no dejó heredero claro. Su vasto imperio, que se extendía desde Macedonia hasta el Valle del Indo, se fragmentó en una guerra de sucesión que duró 4 décadas y consumió a casi todos sus protagonistas. Los generales que se disputaron los pedazos, los llamados diádocos, lucharon con una ferocidad que habría impresionado a los propios persas. Pero mientras griegos y macedonios se mataban entre sí por los restos del festín, algo notable estaba ocurriendo en las tierras que habían sido el corazón del imperio aqueménida. Las élites persas, lejos de desaparecer, se adaptaron, aprendieron griego, adoptaron elementos del arte y la filosofía helénica, se casaron con griegos y macedonios, y en ese proceso de aparente asimilación hicieron algo que ningún conquistador anticipó. Preservaron su cultura envolviéndola en el lenguaje del vencedor. El historiador francés Pierre Briand, quizás el mayor especialista mundial en el imperio aqueménida, ha documentado extensamente este proceso en su obra monumental. Lo que surgió en los territorios del antiguo imperio no fue una cultura griega que reemplazó a la persa, sino una fusión, el mundo helenístico, que era profundamente deudora de ambas tradiciones. Las ciudades fundadas por Alejandro y sus sucesores en territorio iraní adoptaron instituciones, costumbres
y conocimientos persas con una naturalidad que los textos griegos raramente reconocen de forma explícita. La tolerancia administrativa aqueménida sobrevivió renombrada y reempaquetada en los reinos helenísticos de los seleucidas, y luego llegaron los partos. En el siglo III a.C., una tribu nómada del noreste de Irán, los arsácidas, comenzó a construir un nuevo poder en las ruinas del mundo helenístico, y lo que construyeron fue, en muchos sentidos, una restauración encubierta del legado aqueménida. Los reyes partos se llamaban a sí mismos filhelenos, amantes de lo griego, para consumo exterior, pero en sus cortes, en sus ceremonias religiosas, en su sistema de gobierno, revivieron conscientemente tradiciones persas que llevaban siglos supuestamente extintas. El caso de los sasánidas, que sucedieron a los partos en el siglo III después de Cristo, es aún más revelador. Los reyes sasánidas se presentaron explícitamente como herederos de los aqueménidas. Restauraron el zoroastrismo como religión de Estado. Reconstruyeron la memoria del imperio persa como fundamento de su legitimidad. Y crearon un Estado que durante 4 siglos desafió a Roma y después a Bizancio, en una rivalidad que moldeó el mundo mediterráneo tanto como cualquier conquista militar. Lo que todo esto revela es algo que la narrativa de la conquista definitiva de Alejandro sistemáticamente oculta. Los imperios no mueren cuando caen sus capitales. Las culturas no desaparecen cuando arden sus palacios. El legado aqueménida no terminó en Gaugamela ni en las llamas de Persépolis. Se sumergió, mutó, sobrevivió en formas que sus propios portadores a veces no reconocían conscientemente, y reapareció siglos después, en momentos y lugares que ningún historiador de la época de Alejandro habría podido predecir. La pregunta que esto plantea para el mundo contemporáneo es incómoda pero inevitable. Cuando hoy hablamos de la identidad persa o del legado iraní, ¿de qué hablamos exactamente? De una continuidad ininterrumpida de 2500 años, de una serie de resurrecciones sucesivas de algo que nunca terminó de morir, o de una construcción política moderna que usa el pasado como escudo y como espada en debates geopolíticos que tienen muy poco que ver con Ciro o con Darío. Hay una paradoja en el corazón de la relación entre el pueblo judío y el imperio persa, que la historia oficial prefiere no examinar demasiado de cerca. Los persas salvaron a los judíos del exilio babilónico. Los persas financiaron la reconstrucción del templo. Los persas protegieron la autonomía religiosa judía durante 2 siglos. Y sin embargo, fue precisamente durante el período de dominación persa cuando surgió, documentada por primera vez en la Biblia hebrea, la amenaza de un exterminio total del pueblo judío. El libro de Esther no es una historia de tolerancia persa, es una historia de supervivencia judía en un ambiente que podía volverse letal con la caída de un favor cortesano. Amán, el agageo, ministro del rey Asuero, identificado por la mayoría de los especialistas con Jerjes Prino, convenció al monarca de firmar un edicto para aniquilar a todos los judíos del imperio. Un genocidio administrativo planificado con la misma burocracia eficiente que el imperio aqueménida aplicaba a todo lo demás. Solo la intervención de Esther, una mujer que había ocultado su identidad judía para sobrevivir en la corte, lo evitó. Esta historia, celebrada cada año en la festividad de Purim, es mucho más que un relato de victoria. Es un documento de la fragilidad permanente de la existencia judía, incluso en el mejor de los imperios. Es el reconocimiento de que la salvación que Ciro ofreció tenía un precio, la dependencia perpetua de la buena voluntad del poder dominante. Y esa buena voluntad, como Esther descubrió, podía evaporarse sin aviso.
Cuando el imperio aqueménida cayó ante Alejandro, la situación de los judíos fue, paradójicamente, menos traumática de lo que podría esperarse. Alejandro trató a las comunidades judías con relativa benevolencia. El proceso de helenización que siguió fue complejo. Una parte significativa de la élite judía adoptó el griego como lengua, las costumbres helénicas como marco cultural y la filosofía griega como herramienta intelectual. Surgió así la versión griega de la Biblia hebrea, la Septuaginta, que permitiría al mensaje judío expandirse por todo el mundo mediterráneo y sentar las bases del posterior triunfo del cristianismo. Pero otra parte del pueblo judío resistió ferozmente la helenización. Los macabeos, en el siglo II a.C., libraron una guerra de independencia contra los seleucidas, sucesores griegos de Alejandro en el territorio sirio-palestino, que intentaban imponer la cultura griega por la fuerza. Esa tensión entre asimilación y resistencia, entre apertura y preservación, entre universalismo y particularismo, es una de las más antiguas y más persistentes de la historia judía, y tiene sus raíces directas en la experiencia del período persa. El vínculo entre la herencia persa y la identidad judía moderna se hace más provocador cuando se examinan las profecías bíblicas que algunos sectores religiosos, tanto judíos como cristianos evangelicales, aplican al Irán contemporáneo. Los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel describen una coalición de naciones del norte que atacará a Israel en los últimos tiempos. La nación identificada como Persia aparece explícitamente en ese texto. Y en 2025, en redes sociales y en foros religiosos de todo el mundo, miles de personas conectan ese texto bíblico de 2500 años de antigüedad con los misiles iraníes, con los drones del Hezbolá, con los debates nucleares en Viena y Teherán. ¿Es legítimo ese uso de la historia antigua o es la instrumentalización del pasado al servicio de agendas contemporáneas? Lo que es innegable es esto: la relación entre la tradición judía y el legado persa, iniciada cuando Ciro firmó el Edicto de Liberación en el 539 a.C., nunca se cerró realmente. Sigue abierta, sigue siendo materia de debate, de esperanza, de temor y de profecía. El pasado no ha terminado, solo ha cambiado de forma, y llegamos al final de nuestro viaje, al capítulo que cierra el círculo, al momento en que todas las preguntas que hemos formulado a lo largo de esta historia convergen en una sola imagen, la de un joven conquistador macedonio sentado en el trono de los aqueménidas, vestido con las ropas de los reyes que derrotó, hablando la lengua de los súbditos que heredó, mirando un imperio que ya no sabía si era suyo o si él pertenecía a él. La persianización de Alejandro es uno de los episodios más fascinantes y más perturbadores de toda la antigüedad. Comenzó gradualmente, casi imperceptiblemente, después de la caída de Persépolis. Alejandro empezó a incorporar nobles persas a su ejército, dándoles rangos equivalentes a los de sus generales macedónicos. Introdujo la prosquinesis, la reverencia profunda ante el rey, costumbre persa considerada degradante por los griegos en su propia corte. Se casó con Roxana de Bactriana y luego, en una ceremonia masiva en Susa, organizó el matrimonio simultáneo de 80 de sus oficiales con mujeres nobles persas. Él mismo tomó como segunda esposa a Estatira, hija de Darío III, convirtiendo su linaje en una fusión de las dos dinastías. Sus propios compañeros macedonios lo vivieron como una traición. Clito el Negro, uno de sus generales más leales, el hombre que le había salvado la vida en el Gránico, se lo dijo en la cara durante una cena que terminó en tragedia. Alejandro estaba abandonando lo que era para convertirse en el espejo del enemigo que había vencido. Alejandro lo mató en un arrebato de furia, y después lloró su muerte durante días, consumido por la culpa.
Era el choque de dos mundos en el interior de un solo hombre. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? Los revisionistas más perspicaces ofrecen una lectura que va más allá de la psicología individual. Alejandro no se persianizó por capricho ni por admiración romántica. Lo hizo porque descubrió, en el contacto directo con el aparato administrativo aqueménida, algo que ningún texto griego le había enseñado: que gobernar un territorio de esa complejidad y esa escala era imposible con las herramientas conceptuales del mundo griego. La polis, la democracia, el debate filosófico eran instrumentos magníficos para administrar una ciudad-estado de decenas de miles de habitantes. Eran completamente inadecuados para gobernar un imperio de 50 millones. El modelo aqueménida, con su tolerancia religiosa, su administración por satrapías, su respeto funcional por las identidades locales, su pragmatismo brutal disfrazado de benevolencia, era exactamente lo que Alejandro necesitaba, y lo adoptó, no porque fuera un traidor a su herencia griega, sino porque era suficientemente inteligente para reconocer la superioridad funcional de un sistema que sus compatriotas despreciaban por razones de orgullo cultural. Y aquí está la ironía más profunda de toda esta historia, la que cierra el círculo con una elegancia que debería dejarnos sin palabras. Los griegos derrotaron militarmente a Persia, pero la forma de gobernar que el mundo occidental heredó, los imperios romano, bizantino, árabe islámico y en parte el moderno Estado-nación, debe mucho más al modelo aqueménida de administración imperial que a cualquier experimento democrático ateniense. La tolerancia religiosa que Ciro proclamó en su cilindro de barro fue, en la práctica, el modelo que los romanos adoptaron para gobernar su propio mosaico de pueblos. El concepto de ley universal aplicable a todas las naciones, independientemente de su etnia o religión, que hoy consideramos un valor occidental fundamental, tiene sus raíces más profundas no en Atenas ni en Roma. Las tiene en Pasargada y en Persépolis. Los griegos ganaron la guerra, los persas ganaron la historia, y en 2025, mientras el mundo debate si el Irán moderno es el heredero legítimo de esa tradición tolerante o su más profundo traidor, mientras los misiles cruzan el cielo del Medio Oriente sobre las mismas llanuras donde Darío y Alejandro se miraron a los ojos, mientras los académicos pelean por un cilindro de barro en los tribunales internacionales y los predicadores citan a Ezequiel en YouTube para explicar el último ataque con drones. La sombra del imperio aqueménida sigue cayendo sobre nosotros, no como historia, como espejo. Un espejo que nos muestra algo que preferimos no ver, que los imperios no mueren, se transforman, que las traiciones no se olvidan, se heredan, que la tolerancia no es una virtud natural de las civilizaciones, es una elección. Difícil, costosa, frágil, una elección que el imperio aqueménida hizo durante 2 siglos y que el mundo sigue sin aprender a sostener. ¿Qué quedó entonces del mayor imperio que el mundo antiguo jamás conoció? Quedó una idea, la idea de que es posible gobernar la diversidad sin aplastarla, la idea de que la grandeza de un poder no se mide por cuánto destruye, sino por cuánto preserva, la idea de que la historia no pertenece a quien tiene más espadas, sino a quien tiene más memoria. Ciro lo sabía, Darío lo construyó, Alejandro lo robó, y nosotros, 25 siglos después, seguimos peleando por sus restos. ¿Puede una nación traicionar su propia historia? ¿Puede el heredero de la civilización más tolerante del mundo antiguo convertirse en el símbolo global de la intolerancia? ¿O es esa contradicción precisamente la prueba de que el legado del imperio aqueménida es más complejo, más vivo y más peligroso de lo que cualquier libro de texto se atreve a reconocer? Esta es la pregunta que el mundo lleva décadas evitando formular con claridad.
Y es la pregunta que, en 2025, ya no puede seguir siendo ignorada. El Irán moderno es, en términos geográficos y en términos de continuidad cultural, el sucesor más directo del imperio aqueménida. El idioma persa, el farsi, es una continuación directa del antiguo Iranio Medio, con una literatura poética que remonta siglos antes del Islam y que sobrevivió a la conquista árabe con una vitalidad que asombró a los propios conquistadores. La arquitectura iraní, la música iraní, la filosofía iraní, la gastronomía iraní, todo lleva las huellas de una civilización que lleva 2500 años construyendo capas sobre capas de identidad, sin perder jamás completamente el hilo que la conecta con Ciro y con Darío. Y sin embargo, la República Islámica fundada en 1979 representa, en muchos sentidos, una ruptura radical con esa herencia. El régimen que Jomeini construyó sobre las ruinas del Shah, quien paradójicamente había intentado conectar su legitimidad directamente con los aqueménidas en la famosa celebración de Persépolis de 1971, adoptó un modelo de Estado que el propio Ciro habría encontrado irreconocible. La intolerancia religiosa, la persecución de minorías, la negación de derechos fundamentales a mujeres y disidentes. Todo esto es la antítesis exacta del modelo de gobierno que el cilindro de Ciro proclamó hace 25 siglos. Pero los historiadores más cuidadosos advierten contra la simplificación fácil, porque la relación entre el Irán moderno y su herencia aqueménida no es una simple historia de traición. Es una historia de tensión permanente entre dos almas que conviven en el mismo cuerpo nacional. Por un lado, el Irán islámico, árabe en su fe, aunque no en su sangre, heredero de la conquista del siglo VII, que transformó para siempre la identidad religiosa del país. Por otro lado, el Irán persa, preislámico en sus raíces más profundas, que nunca abandonó completamente su identidad propia, incluso mientras adoptaba el Islam como fe oficial. Esta tensión tiene consecuencias concretas y actuales. En 2024 y 2025, el debate sobre el cilindro de Ciro, como primera carta de derechos humanos, estalló con nueva intensidad en el contexto de las protestas dentro de Irán, especialmente el movimiento Mujer, Vida, Libertad, donde manifestantes iraníes invocaban explícitamente el legado de Ciro como argumento contra el régimen. No estaban apelando a Occidente. Estaban apelando a su propia historia. Estaban diciéndole al mundo: esto no es lo que somos, esto no es lo que fuimos, esto no es lo que queremos ser. El régimen respondió, como siempre, con represión, pero la apelación al pasado aqueménida como fuente de legitimidad política alternativa no desapareció, se fortaleció, y esto revela algo profundo sobre la naturaleza del poder histórico. Que las civilizaciones no mueren aunque sus imperios colapsen, que las ideas de un cilindro de barro de 2500 años pueden ser más subversivas que cualquier misil moderno, y que la historia no es solo el pasado, es también siempre el campo de batalla del presente. ¿Es el Irán moderno heredero o traidor del imperio aqueménida? La respuesta honesta es ambas cosas simultáneamente. Como todos los herederos de grandes legados, como todos los hijos de padres extraordinarios que no saben si honrarlos o escapar de su sombra. La tensión entre esas dos identidades, la persa preislámica y la iraní islámica, es la tensión que define al Irán moderno más profundamente que cualquier programa nuclear o cualquier discurso en la ONU. Y mientras esa tensión no se resuelva, la sombra de Ciro seguirá cayendo sobre Teherán, silenciosa, paciente, esperando. Hemos viajado 2500 años. Hemos cruzado desiertos y batallas, traiciones y incendios, exilios y resurrecciones. Hemos visto como un pueblo de pastores en las montañas Zagros,
construyó el primer gran experimento multicultural de la historia humana. Hemos visto cómo ese experimento fue saboteado desde adentro, conquistado desde afuera y quemado hasta los cimientos en una noche de primavera que el mundo todavía no ha terminado de llorar. Y ahora, en el último capítulo de este viaje, es tiempo de hacer la pregunta que todo esto nos exige. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué nos dice el Imperio Aqueménida sobre el mundo en que vivimos hoy? La primera lección es la más incómoda. Los imperios no caen por sus enemigos externos, caen por sus traiciones internas. Besos no era macedonio, era persa. Los generales que fallaron a Darío en Gaugamela no eran agentes de Alejandro. Eran hombres que calcularon que su propio futuro valía más que la lealtad a su rey. La historia del Imperio Aqueménida es, en ese sentido, la historia de todos los grandes poderes que han caído en la historia humana. Roma, el Imperio Otomano, la Unión Soviética. Todos fueron minados desde adentro antes de ser golpeados desde afuera. La corrupción de las instituciones, el personalismo de los nobles, la privatización del poder público. Estos son los virus que matan a los imperios, no los ejércitos enemigos. La segunda lección tiene que ver con la tolerancia. El Imperio Aqueménida fue durante 2 siglos el experimento más exitoso de gobierno multicultural que el mundo antiguo produjo. Y su secreto no era el idealismo, era el pragmatismo. Ciro no respetaba las religiones ajenas porque fuera un humanista avant la lettre. Las respetaba porque entendía que un imperio que aplasta identidades genera resistencia y que la resistencia consume recursos que podrían usarse para crecer. La tolerancia aqueménida era una tecnología de poder y funcionó durante 2 siglos porque era genuinamente eficaz, no porque fuera moralmente superior. Esto nos dice algo perturbador sobre la tolerancia en general, que cuando funciona tiende a hacerlo por razones prácticas más que por razones éticas, y que cuando desaparece también lo hace por razones prácticas, porque alguien calcula que la intolerancia es más rentable que la convivencia. La pregunta que el legado aqueménida nos lanza al rostro en 2025 es esta: ¿seguimos calculando correctamente? La tercera lección es sobre la memoria y el poder. La destrucción de Persépolis no fue solo un crimen cultural, fue una demostración de que quien controla el pasado controla el presente. Alejandro no quemó Persépolis solo por venganza o por celebración. Quemó Persépolis porque entendía, intuitiva o deliberadamente, que los registros del Imperio Aqueménida eran una fuente potencial de legitimidad para cualquier rival futuro. Destruir la memoria del pasado es siempre un acto político. Y en un mundo donde los algoritmos deciden qué historia vemos, qué versiones del pasado se amplifican y cuáles se silencian, la lección de Persépolis nunca ha sido más relevante. La cuarta lección es la más filosófica y quizás la más importante. El Imperio Aqueménida fue derrotado militarmente, pero sobrevivió culturalmente. Sus ideas sobre administración, tolerancia y gobernanza multicultural permearon el helenismo, influyeron en Roma, moldearon el Islam temprano y sobreviven hoy en los valores que el mundo democrático considera sus fundamentos más sagrados. Esto nos dice que las ideas son más resistentes que los ejércitos, que la cultura es más duradera que los imperios, que lo que un pueblo piensa, cree y valora puede sobrevivir siglos de conquista, opresión y olvido y reaparecer cuando el mundo más lo necesita. Ciro murió en batalla en el 530 a.C. Su tumba, en Pasargada, sobrevivió a Alejandro, quien ordenó que fuera respetada y restaurada cuando la encontró saqueada, y sobrevive hasta hoy, en el centro del Irán moderno. Es una estructura sorprendentemente modesta para el hombre que cambió el mundo. Una cámara de piedra sobre una plataforma escalonada, sin inscripciones ostentosas, sin relieves triunfales. Solo una tumba,
solo un cuerpo, solo el silencio del tiempo acumulado. Y sin embargo, cuando los manifestantes iraníes en 2022 y 2023 gritaban «Mujer, vida, libertad» en las calles de Teherán, muchos lo hacían frente a la imagen de esa tumba, no como gesto arqueológico, como declaración de identidad, como afirmación de que existe una Persia diferente a la que el régimen representa, una Persia que liberó a los esclavos cuando el mundo los encadenaba, que respetó a los dioses ajenos cuando el mundo los destruía, que construyó carreteras y sistemas de correo y administración justa cuando el mundo vivía en el caos tribal. Esa Persia no murió en Gaugamela, no ardió en Persépolis, no fue enterrada con Darío III en el desierto iraní. Sigue viva. En la lengua farsi que 80 millones de personas hablan hoy, en la poesía de Hafez y Rumi que el mundo entero lee, en el cilindro de Ciro que los diplomáticos de todos los países estudian cuando quieren entender qué significa gobernar con sabiduría, en la pregunta imposible de callar que cada nueva generación iraní formula de nuevo: ¿quiénes somos realmente? ¿De dónde venimos? ¿A qué tenemos derecho? El imperio aqueménida fue el imperio que el mundo quiso olvidar. Los griegos lo caricaturizaron, los macedonios lo quemaron, los árabes lo convirtieron, los occidentales lo ignoraron durante siglos, demasiado ocupados celebrando a Alejandro para preguntarse qué fue exactamente lo que Alejandro destruyó. Pero los imperios que el mundo quiere olvidar son siempre los más peligrosos, porque no desaparecen. Se acumulan en el subsuelo de la historia como agua subterránea, invisible pero presente, esperando el momento en que la tierra se agriete para volver a la superficie. Ese momento quizás es ahora.